ponemos a grabar y vamos a tratar de agrandar esto, como era que lo hice el otro día. Ahí. Ustedes me ven bien, ¿no? Estoy Sí, apuntando. profe. Ahí estoy apuntando en la mesa. Ahí estoy trayendo las lámparas. ¿Se llega a ver o se ve medio borroso? Más o menos, ¿no? Sí. Se llega a distinguir. Sí, la cámara muy, muy buena. No es, tendría que subirle la resolución al programa, pero bueno, esto que tenemos acá es una antigüedad, no sé los años que tiene esto. Esto es un tablero de prueba. ¿Ah? En el cual vamos a hacer un par de pruebas sencillas para que se vea y se pueda apreciar bien las cosas. ¿Está bien? Bueno. Entonces, vamos a comenzar. Bueno, les explico qué significa esto. Esto es un tablero de pruebas, ¿sí? Tiene una lámpara de prueba, tiene dos fusibles, una llave, ¿sí? Que es lo que me marca, ahí sería un cortocircuito, ¿sí? Y tenemos dos tomacorrientes. Un tomacorriente ¿en serie con quién? Con la lámpara. Entonces, si yo enchufo algo acá que está en cortocircuito, la lámpara se me va a prender. No me saltan los fusibles, no me saltan los fusibles de mi casa, no me salta la térmica de mi casa, no hago ningún desastre. ¿Está? Si yo detecto con esto que hay un cortocircuito, no lo voy a enchufar directo. ¿Sí? Este es el toma directo. ¿Está? Si yo lo enchufara acá directo y hay un cortocircuito, me saltan los fusibles del tablero y tal vez me salte la térmica o los fusibles de mi casa. Depende de cómo estén calibrados estos fusibles. Por otro lado, según el consumo de la lámpara, yo me voy a dar cuenta si es muy elevado el consumo y puede ser un cortocircuito o solamente es que está consumiendo demasiada energía. ¿Sí? Cuando yo enchufe un motor acá, un motor esos de un motor centrífugo, por ejemplo, para el agua, no sé, un motor cualquiera, esos motores consumen mucha energía, o una estufa. Si yo lo enchufo acá, siempre me va a parecer que hay un cortocircuito, como si fuese un cortocircuito, porque la lámpara prendería bastante. Entonces me pondría en dudas. ¿Está? Pero bueno, no viene al caso ahora. Bien. Bueno, acá yo fabriqué dos lámparas. Ahí. ¿Sí? Con sus respectivos cables. ¿Sí? Hice que cada cable sea, cada salida de cada lámpara sea uno blanco y uno negro. ¿Sí? Para que se puedan distinguir. Así como hicimos el dibujito ayer, un positivo y un negativo. ¿Está? En este caso es uno de fase y uno de neutro. ¿Está? Bien, ¿qué sucede acá? Si yo voy a conectar en paralelo estas dos lámparas, ¿sí? ¿Se acuerdan? Circuito paralelo, circuito serie. Circuito paralelo, ¿qué hago? Conecto el blanco con el blanco, los uno. El negro con el negro y los uno. ¿Sí? Creo que se me zafe ahora. Entonces acá conecté dos lámparas en paralelo. ¿Sí? ¿Qué me quedaron? Los dos blancos unidos, los dos negros unidos. Si tuviera más lámparas,
y las quiero conectar en paralelo, sigo haciendo lo mismo. Sigo uniendo blanco con blanco, negro con negro, y ahí hago una pila de lámparas en paralelo. Como hicimos el dibujito ayer, que teníamos 4 lámparas, por ejemplo. Bien. ¿Se entiende hasta acá? ¿Me van siguiendo? Sí, profe. ¿Se dan cuenta de lo que hice, no? ¿Sí? Bien. Estas 2 lámparas son de distintos valores, creo. A ver. ¿Qué es lo que hice yo? ¿Cuáles son? Sí. Una de 70 watts, la otra es de 53 watts. ¿Está? No sé si se va a llegar a notar, si se va a llegar a apreciar. Yo las voy a enchufar. ¿Sí? Primero las voy a enchufar acá, en el circuito serie, y ustedes van a poder ver que con el consumo de estas 2 lámparas se me va a prender esta también. ¿Está? ¿Eh? ¿Qué pasa acá? Estas 2 lámparas consumen más energía y esta se prende como si fuese un cortocircuito. ¿Está? Bueno, ahora la voy a conectar directa. Tienen que prender estas 2 lámparas, esta no va a prender. ¿Sí? Ahí. ¿Eh? Ahí. Se me desconecta. Bien. ¿Está? Bueno. Profe, ¿no es un positivo y un negativo? Acá. ¿No es disculpe, ¿no es un positivo y un negativo? ¿En estos cables? Claro, no, adentro del cosito negro, del enchufe. Acá. Porque, claro, porque usted está enchufando, está metiendo 2 cables en uno y 2 cables en otro. Pero está metiendo 2 cables en un positivo y 2 cables en un negativo. Sí. ¿O son 2 positivos? Acá en el toma. Sí. Si fueran 2 positivos no prendería la lámpara. No puede prender con 2 positivos. Claro, Tiene que pero como haber... prende las 2 lámparas. No, prenden las 2 lámparas porque están unidas. Bueno. Yo que estoy uniendo los 2 negativos y los 2 positivos. Está bien. De cada lámpara. Está. ¿Sí? Tengo 2 lámparas. Uno, el blanco de una lámpara con el blanco de la otra lámpara. El negro de una lámpara con el negro de la otra lámpara. ¿Sí? Uno, la fase de uno y el neutro del otro. Y ahí prenden las 2 lámparas, ¿sí? No se llega a apreciar que una lámpara es de 70 watts y la otra es de 53. ¿Está? Prenden las 2 prácticamente iguales, con la misma intensidad, y aparte en la cámara no se llega a notar prácticamente, ¿sí? Porque encandila la cámara por un montón de cosas. ¿Está bien? Bien. Esto es la conexión paralelo. ¿Y cómo es la conexión serie? Bueno, los voy a desconectar. Desconecto este. Desconecto este. ¿Está? Y vuelvo a tener los 2 cables de una lámpara, como dijiste vos, si lo querés así, positivo y negativo, positivo y negativo. ¿Sí? En el toma corriente también tengo un positivo y un negativo. ¿Está? Que sería una fase y un neutro. ¿Está bien? Bueno, ¿y cómo hago para conectar esto en serie? Yo recién conecté blanco con blanco y negro con negro. Y me quedan solo 2 cables, solo 2 puntas. ¿Está? Eso fue la conexión en paralelo. ¿Está bien? Yo lo voy a conectar en serie. ¿Y cómo hago para conectarlo en serie? Bien, pongo una lamparita ahí, pongo la otra lamparita acá, ¿sí? Del negro de este cable lo voy a unir con el blanco de este cable, de esta lámpara. ¿Sí? ¿Me siguen?
Sí, profe. ¿Ah? Uní el blanco de una lámpara y el negro de la otra lámpara. ¿Se nota? ¿Eh? Sí, se ve. Hay uno que está unido y dos cables que me quedan sueltos. ¿Sí? Que son el extremo de una lámpara y el extremo de la otra lámpara. En el medio está la conexión entre una lámpara y la otra. ¿Está? ¿Se entiende? Voy a tratar de conectarlo. Le vamos a pegar una vueltita a esto acá para que no pase ningún inconveniente. ¿Sí? Entonces acá me quedan las dos lámparas conectadas en serie. Voy a enroscar bien la puntita de esto y la puntita de esto. ¿Sí? Y ahora los voy a conectar al toma corriente. ¿Qué sucede? Trata de no tocar nada. ¿Qué pasa? No sé si ustedes lo llegan a apreciar. En la cámara me parece que no se nota. Esta lámpara prende menos que esta. ¿Eso lo pueden ver ustedes o no? Sí, se nota, profe. ¿Se nota? Más o menos. Más o menos. Yo veo que la cámara mucho no me lo muestra, pero mis ojos ven que esta lámpara, que es la de 70 watts, prende menos que esta lámpara, que es de 53 watts. ¿Sí? ¿Por qué? Porque ahí volvemos a usar la lógica de lo que estábamos viendo ayer en un circuito serie. ¿Sí? La caída de tensión en cada lámpara es distinta. ¿Por qué? Porque cada lámpara tiene un valor de resistencia distinto. Entonces, en esta lámpara de 70 watts, ¿sí?, va a caer más tensión y va a iluminar menos, que en esta otra de 53 watts. ¿Está? Si yo cambio la lamparita esta y pongo otra de 53 watts, lo que voy a tener ahora es que las dos lámparas se tienen que iluminar por igual. No sé si se llega a notar en la cámara. Ahí las dos prenden por igual. ¿Por qué? Porque son las dos del mismo valor. ¿Se entiende? ¿Y se dan cuenta cómo es la conexión en serie? ¿Cómo unir las lámparas? ¿Está? Un detalle. Era lo que les explicaba ayer. Si yo tengo una conexión en serie, fíjense, las lámparas están prendidas en el circuito en serie. Si por X motivo una lámpara se quema, ¿qué pasa? No anda ninguna. No anda ninguna porque se queda el circuito abierto. ¿Está? En cambio, en el circuito en paralelo, las lámparas van a seguir funcionando igual. ¿Está? Bueno, de esta forma es la conexión en serie. Una a continuación de la otra. ¿Se entiende? ¿Se ve? A ver si lo puedo mostrar en la cámara. ¿Está? El cable negro que sale de una lámpara va al cable blanco que va a la otra lámpara. Y si yo quisiera seguir poniendo más lámparas en serie, a continuación de esta, hago la misma conexión en la que sigue, en la que sigue, en la que sigue. ¿Sí? Un típico circuito serie que todos lo deben conocer son las lucecitas del arbolito de Navidad.
que lo que tiene es que cuando se quema una lamparita, no anda el resto. ¿Se acuerdan de eso? Sí. ¿Sí? Bueno, ¿se entendió lo que quise mostrar? Sí, profe. ¿Sí? Bien. ¿Cómo estamos acá? Está. Bueno, fue un poquito más didáctico, un poquito más entendible, ¿puede ser? ¿Se entendió Sí, mejor? Sí, profe. se entendió mucho mejor. Se entendió mucho mejor todavía que las lapiceras, ¿verdad? O sea, esto es la práctica. Esto es lo que sucede en la práctica. Así es como funciona. ¿Mm? ¿Necesitan preguntar algo, chicos? No, profe. Profe, ¿por qué la lamparita prendía menos cuando era del mismo voltaje? Cuando son iguales, no, prenden igual. Claro. Cuando Si son son distintas, prenden. cuando son de distintos watts, ¿sí? Va a haber una que prenda menos. ¿Por qué? Porque se producía una caída de tensión en cada lámpara distinta a la siguiente, digamos, ¿sí? O sea, en cada parte, a ver si yo lo tengo acá, no lo abrí el día de hoy. Para que voy a abrir el apunte. Vamos a compartir de vuelta la pantalla. Nosotros teníamos acá. ¿Está? ¿Se acuerdan de esto que vimos ayer? Lo pueden ver ahí, ¿no? ¿Lo están viendo ustedes? Sí, se ve. Sí, profe. Listo. Bien. Acá teníamos el típico circuito en serie, que es el que mostré recién, ahora lo último, ¿sí? ¿Está? Cada lamparita se va a encender igual si son del mismo valor, ¿sí? Si son de distintos valor, se van a encender diferente porque en cada lámpara se va a producir una caída de tensión. ¿Está? ¿Cómo averiguo esa caída de tensión? A través de la ley de Ohm. ¿Sí? Haciendo cálculos. ¿Está? Creo que no viene al caso, pero bueno, no sé si es necesario, lo hacemos, pero no es muy necesario, ¿sí? Sí tienen que saber, por ejemplo, que en esta lamparita, ya me quedan 10 minutos, en esa lamparita se va a producir una caída de tensión y en esta otra lamparita se va a producir una caída de tensión. En esta se va a producir otra y en esta va a ser también otro valor de caída de tensión, ¿sí? La suma de cada caída de tensión va a ser igual a 220, ¿sí? Recién en el caso nuestro fueron dos lamparitas. ¿Ah? Si yo tengo aplicado 220 volt, ¿sí? Y tengo dos lamparitas de 53 watts, ¿ah? En cada lamparita van a caer, por ejemplo, 110 volt. ¿Por qué? Y porque la suma de las dos me da 220. Es simple y sencillo. ¿Ah?
Pero si yo tengo una lamparita de 53 watts y una de 70 watts, en una va a caer más tensión que en la otra. Pero la suma de las dos igual tiene que dar 220 volt. Pero por ese motivo, una lamparita va a prender más y una lamparita va a prender menos. ¿Está bien? ¿Se entiende, chicos? ¿De dónde salió ese rayón? No sé. ¿Estamos bien? ¿La idea? Sí, profe. En cambio, en el circuito en paralelo, donde conecto el negro con el negro, el blanco con el blanco, y así voy conectando lamparita tras lamparita, una detrás de la otra, ese es el circuito paralelo. Todas las lamparitas van a prender igual. Si son de distintos valores, y va a prender de acuerdo al valor, ¿sí? Va a iluminar más la que tenga más watt, va a iluminar menos la que tenga menos watt, ¿sí? En cambio, en el circuito en serie, va a iluminar menos la que tiene más watt. ¿Por qué está en serie? Porque se produce una caída de tensión. En cambio, acá, en el circuito en paralelo, no se produce ninguna caída de tensión. La tensión en cada lámpara va a ser de 220, en todas. En cambio acá, dijimos que si eran de igual valor, ¿sí? Si son dos lámparas, va a ser de 110 volt. Y si son 4 lámparas, ¿cuánto calculan que le llega a cada lámpara? A ver. 220 dividido 4, profe. Sí, ¿cuánto es? ¿La mitad de 110? 55 puede ser. 55 volt. ¿Sí? O sea que en cada lamparita está cayendo 55 volt. ¿Está? Pero si una lamparita es de mucho más watt, va a caer más voltaje. ¿Se entiende? Así es como funcionan los circuitos. ¿Está? ¿Está bien? ¿Preguntas antes de pasar al próximo tema? No, creo que quedó claro. ¿Quedó más claro o más o menos? Y sí, quedó más claro por el tema de mostrarnos bien. Mostrar bien O sea, el tema de los focos y eso, siento que así es mucho más fácil de entender. Sí. Yo allá en la escuela lo muestro de esa manera y después ayer me quedé pensando y dije, bueno, voy a tener que buscar unos portalámparas, unas lámparas, unos pedazos de cable y armar unas lámparas para probar, de prueba, ¿sí? De demostración para que se pueda entender un poquito mejor. Después con esta misma didáctica también haremos alguna medición con el multímetro, para que se entienda y se pueda ver mejor. ¿Está? Bueno, queda muy poquito tiempo, chicos. Lo vamos a cortar ahora para que haga la grabación y después vamos a arrancar con el siguiente tema. ¿Qué les parece? Está bien, profe. Dale, profe. Bueno, volvemos en un ratito, chicos. Dale. Profe, no está grabando. No, ahí puse grabar. Bien. Bueno, entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a ver
que acá tenemos un ciclo de la corriente alternada, ¿sí? ¿Cómo es un ciclo de la corriente alternada? Acá tenemos, por ejemplo, un gráfico, ¿sí?, que muestra en un eje cartesiano, ¿sí?, un eje de X, Y, tenemos por un lado el tiempo, que esta corriente se desplaza en el tiempo, que es una sinusoide, ondas, ¿ah? Y empieza en un punto A, por ejemplo, el ciclo de la corriente, pasa por el punto B, o sea, ¿qué hace? Crece, 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 crece en un valor hasta llegar a un máximo, ¿sí? Podríamos decir que tiene su voltaje máximo. Bien. Baja, 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 hasta que llega a un punto, en este caso el punto B, donde decrece, o sea, baja su valor hasta un punto cero, ¿sí? Y acá empieza a crecer, a crecer, a crecer, a crecer, ¿sí?, hasta llegar a un punto máximo, pero en un valor negativo, en un valor inverso, ¿sí? Y vuelve a decrecer hasta llegar al punto C, ¿sí? ¿Qué hizo esta sinusoide? ¿Qué hizo esta corriente alternada? Creció en un valor máximo positivo, decreció hasta llegar a un 0 volt, ¿sí? Y vuelve a crecer hasta llegar a un valor máximo negativo, ¿sí? Vuelve a decrecer y llega a un punto cero, a 0 volt, ¿sí? ¿Está? Este periodo de acá hasta acá es un ciclo de la corriente alternada. Ese ciclo de la corriente alternada, ese periodo, se llama Hertz. ¿Sí? Y se expresa de esta manera. Hertz. ¿Está? ¿Me van siguiendo? Sí, profe. Sí, profe. Bien. Entonces, ¿qué sucede acá? Esto es un ciclo de la corriente que sucede en un determinado tiempo. Acá tenemos el tiempo, ¿sí? ¿Está? Y esto se va a ir repitiendo, o sea, va a generar una onda nueva, otra, y otra, y otra, y así durante el tiempo, durante un determinado tiempo, ¿sí? Eso es la corriente alternada, que va generando ciclos en el tiempo, ¿sí? A la cantidad de ciclos que haya en el tiempo, vamos a expresarlo en un segundo, de tiempo, ¿sí? A ese tiempo, a esa cantidad de ciclos que entran en un determinado tiempo, en este caso en un segundo de tiempo, a eso se lo llama frecuencia. ¿Está? Y, por ejemplo, la frecuencia que nosotros tenemos en Argentina es de 50 ciclos por segundo, 50 Hz. ¿Sí? ¿Por qué? Porque entran 50 de estos ciclos en un segundo de tiempo. ¿Está? Por ejemplo, en Estados Unidos, la frecuencia es de 60 Hz por segundo. O sea, ellos meten más ciclos de la corriente en el mismo tiempo,
en un segundo. ¿Está? A diferencia de nosotros que trabajamos con 50 ciclos por segundo. Pero nosotros trabajamos con 220 volt y ellos trabajan con 110 volt. ¿Está? ¿Se entiende la diferencia? Profe, igualmente dicen que la electricidad en Estados Unidos, por ejemplo, en esos lugares es mucho mejor que acá. O sea, vamos a decir, aparte de ser menos peligrosa, es mucho mejor la electricidad. ¿Es así o no? No cambiaría mucho. No cambiaría mucho. No sé si es menos peligrosa. ¿Por qué menos peligrosa? ¿Porque hay menos voltaje? Claro, por eso, profe. Dice que allá te podés quedar pegado, sí, pero no como quedarte pegado con 220. Vamos a decir, hay gente que trabaja con grandes electricidades y bueno, dicen que no es lo mismo una patada de 110 que una patada de 220. Yo calculo que haciendo números debe ser peor. Porque vos, para hacerlo más o menos entendible, si vos tenés un televisor, una computadora, que trabaja, por decirlo, vamos a hacer números, a ver, 220 volt, ¿sí? Y consume 2 amperes, ¿está? Esto me da una determinada cantidad de watts, ¿sí? Los equipos se miden por el consumo en watts. Es la potencia que consume el equipo, ¿está? La potencia que consume el equipo está dada por la tensión y por la corriente, ¿sí? Como habíamos visto por acá, ¿está? Los dos son proporcionales, ¿sí? Directamente proporcional. Si sube uno, sube el otro, si sube uno, sube el otro, ¿está? Eso me da un consumo en watts. Si yo tengo 220 volt, para llegar a una determinada cantidad de watts, supongamos, esto no lo calculé ni nada, pero supongamos que tiene 90 watts, ¿está? Podríamos hacerlo un poco más didáctico. ¿Cuánto es 220 por 2? Eso es directo. Es simple. Simple y sencillo. 220 por 2. 440, profe. 440. A ver si lo puedo borrar. 440, bien. Entonces, la cuenta me dice que 220 por 2 son 440 watts. ¿Sí? ¿Ah? Esto es lo que consume mi equipo. Ese equipo va a consumir 440 watts acá y en la China y en Estados Unidos y donde sea. ¿Se entiende? El equipo consume esa energía, gasta esa energía. ¿Sí? A ver si lo podemos ver entre todos. A ver si yo me equivoco, si estoy equivocado. Para llegar al consumo de estos 440 watts, ¿sí? Si yo tengo 110 volt. Por 4, profe. Por 4. ¿Sí? O sea que acá consumía 2 amperes y acá consume 4 amperes. Para llegar a la misma cantidad de watts, tengo más consumo, tengo más corriente. Y lo que mata es la corriente, chicos, no es el voltaje. ¿Eh? Eso es lo que te fulmina, la corriente, no el voltaje. Sí, si hay mucho voltaje, también va a haber mucha corriente, pero lo que mata es la corriente. No es lo mismo una tensión de 220 volt
no sé, en 10 miliamperes a que tenga 100 miliamperes. Fíjense en que los disyuntores térmicos, la protección creo que salta en 30 miliamperes, creo. 30 miliamperes, que no es nada, es insignificante, digamos, 30 miliamperes. Y la patada la sentís igual. La única diferencia es que salta el disyuntor y te protege la vida. Pero 30 miliamperes, acá estamos hablando de 4 amperes, por ejemplo, de 2 amperes. Valores muy grandes para la vida humana, ¿no? Para los consumos de estos artefactos tal vez no sea tanto. Pero fíjate cómo es. Vos me decís, ¿y con 110 volts es menos peligroso? Y no sé si es menos peligroso, tenés mucha más corriente, tenés consumos más elevados en corriente. Y bueno, no sé. No sé si están así. Depende, la resistencia interna es la cantidad de corriente que va a circular. ¿Está? Volviendo a lo que hablamos ayer. El cuerpo tiene una cierta resistencia. La misma resistencia va a ser para 220 que para 110. Igual ahí habría que hacer una regla de 3 simple y averiguarlo, que se hace a través de la ley de Ohm. ¿Está? Pero los amperajes son más altos para poder cumplir con el mismo wattaje, o sea, con la misma potencia. ¿Se entiende? Después se puede llegar a hacer algún cálculo a ver qué valores me da. Ahora mentalmente no los puedo hacer. Pero bueno, ahí tienen una idea de cómo es. Bien, y ¿se llega a entender el tema de frecuencia, lo que es frecuencia? A ver. ¿Nadie responde nada? ¿Nadie entendió nada? Sí, entendimos. Lo que pasa es que es medio complicado, profe. Y sí. Bastante complicado es. Tiene sus cositas, Sí, sí. Esto tengo que agarrar, para que lo pueda llegar a entender, tengo que agarrar 2 enchufes yo, meter los dedos en el enchufe. Y porque es complicado. Ya con la lamparita, bueno, algo hicimos, pero es muy complicado. Para el que no sabe nada de electricidad, nada, es complicado. Esto vamos a tener que, cuando usted haga la prueba, nos va a ir mal, ¿eh? Porque usted esas pruebas que hace son muy difíciles también. No son tan difíciles. Nos tiene que dar una referencia, un multiple choice con esto. Así no nos quemamos el coco, profe. Pero tienen todos los videos, tienen la explicación, tienen el apunte. Pero eso yo lo trato de no mirar, porque si no hago trampa. Hacer trampa es fácil. Pero hay que leerlo, leerlo y tratar de entenderlo. Tampoco hacer trampa, pero leerlo y tratar de entenderlo, ¿sí? Y ver los videos. Bueno, resumiendo el tema de frecuencia, ¿sí? Volvemos al tema de frecuencia. ¿Qué es frecuencia? Lo que pasa es que explicar frecuencia no lo puedo explicar en la práctica, con nada, porque tendría que tener un osciloscopio, que sí lo tengo guardado por allá arriba, y tratar de mostrar la frecuencia de distintas cosas, ¿sí? O sea, un oscilograma que me mostrara cómo es la frecuencia de distintas corrientes, ¿tá? Pero frecuencia es simple de entender. Por ejemplo, lo vamos a llevar a otro ámbito,
otro ámbito. Por ejemplo, yo te diría, ¿con qué frecuencia te bañas vos? Y me vas a decir, me baño todos los días, me baño 2 veces por día, me baño 2 veces por semana, me baño 1 vez al mes. Sucio, no, tanto no. Eh, ¿Se entiende? ¿Sí? Ahí estamos hablando de frecuencia. ¿Con qué frecuencia haces tal cosa? ¿Sí? Si lo haces más seguido, la frecuencia es más alta. Si lo haces más espaciado, la frecuencia es más baja. ¿Tá? Acá nosotros, por ejemplo, estamos diciendo que la frecuencia de la corriente alternada en Argentina es de 50 Hz. En cambio, en Estados Unidos es de 60 Hz. O sea, la frecuencia es más alta. ¿Se entiende? ¿Sí? Y para llevarlo a otro ámbito, ¿sí? Que también tiene que decir, tiene que ver con la frecuencia, ¿sí? Que muchas veces habrán escuchado, perdón, me tomo un poquito de agua. Muchas veces habrán escuchado hablar, por ejemplo, de frecuencia modulada. ¿Sí? ¿Qué es la frecuencia modulada? De la radio, profe. La radio, bien, bien. ¿Sí? Y por otro lado teníamos las otras radios, las más viejas, que son de amplitud modulada. ¿Mm? Cambia un poquito de una a otra, ¿sí? Cambia un poquito de una a otra, son totalmente inversas una de la otra. Pero yendo al caso de la frecuencia modulada, ¿sí? Que en este caso no me interesa ahora saber qué es modulación. ¿Ah? Pero hablando de las frecuencias de radio, ¿sí? Por ejemplo, tenemos un rango que arranca, por ejemplo, en los 88 megahertz hasta llegar, eso es un 0, a los 108 megahertz. ¿Sí? Este es el espectro audible que tienen las radios en FM. ¿Sí? Dentro de este rango audible, en este espectro de frecuencias, ¿sí? Yo puedo escuchar distintas radios. ¿Ah? Y acá, por ejemplo, yo estoy hablando de 88 megahertz, ¿sí? Cuando hablamos de mega, ¿de qué estamos hablando? A ver si alguien se acuerda. Lo vimos el otro día. ¿Qué significaba? De 1.000.000. De 1.000.000. 1.000.000. Mega significaba millón. Bien. Entonces, cuando hablamos de millón, estamos diciendo que el espectro de estas frecuencias arrancan en los 88 millones de hertz, 88 millones de ciclos por segundo. 88 millones. Y acá estamos hablando que la corriente en nuestro país es solo de 50 ciclos por segundo. Acá estamos hablando de 88 millones de ciclos por segundo. Es una frecuencia muchísimo más alta, ¿no? Si yo lo mostrara en un gráfico, vamos a tratar de graficarlo de alguna forma. Voy a tratar de dibujarlo. Yo digo que la frecuencia de 50 Hz se mantiene así. Se me va a terminar el tiempo y me quedan solo 10 minutos. ¿Sí? Esta es la frecuencia de 50 Hz por segundo.
¿Está? ¿Cómo sería una frecuencia de 88 millones de hertz? Millones de ciclos. ¿Sí? Acá estamos diciendo que acá hay 50 en un segundo. ¿Sí? En un segundo hay 50 Hz. En este mismo segundo, o sea, de acá a acá hay un segundo, de acá a acá hay un segundo. Acá tienen que haber 88 millones de ciclos. ¿Qué les parece? ¿Que va a tener, los ciclos van a estar iguales de separados? No, uno al lado del otro pegado Van a estar milimétricamente. mucho más juntitos. Esto va a ser una cosa así. ¿Eh? Con 88 millones de vuelta, ¿no? Claro, van a estar muchísimo más juntos, porque en el mismo tiempo van a entrar 88 millones de ciclos. En cambio acá entran solo 50 ciclos. ¿Sí? Esto es frecuencia. Acá tengo una frecuencia de 50 ciclos en un segundo y acá tengo una frecuencia de 88 millones de ciclos por segundo. No sé si queda un poquito más claro. Sí, profe, quedó claro, ¿eh? Sí, profe. ¿Queda más claro? Bien. Esto quiero que lo entiendan porque cuando hablamos de velocidades, por ejemplo, del microprocesador, velocidades de los bus, distintas velocidades que pudiera tener en distintas partes de la computadora, la vamos a expresar en hertz, en megahertz o en gigahertz. Si megahertz son millones de hertz, gigahertz son 1000 millones de hertz. Después vamos a ver las medidas de capacidad, que están relacionadas con el bit, con el byte. Más o menos, ¿se entendió un poco más ahora? Sí, Sí, profe. profe, muy claro. Bueno. Bueno, con eso más o menos vamos a terminar el día de hoy. Nos queda poquito tiempo. Vuelvan a ver la clase, yo después la voy a subir. Les voy a poner este apunte en el Classroom, ¿sí? Y ya les voy a poner el cuestionario para que lo vayan realizando. Profe, déjelo así, ¿eh? ¿Eh? O sea, todo lo que escribió, déjelo así. Pero esto va a estar en el video. No, está bien, pero lo que escribió ahora, Sí, póngalo, porque esto es importante para saber de qué hablamos. está bien. Esto que escribió ahora arriba. Todo esto que dibujé acá. Claro, eso póngalo. Bueno, Y no lo borre. cuando termine de grabar, voy a rever el video y lo voy a dibujar encima de la placa esta que tengo acá de PowerPoint. ¿Eso querés? Claro, porque eso es importante porque sabemos de lo que hablamos y más, para saber más de lo que hablamos. Está bien. Bueno, sí, tengo que ver el video y agregarlo ahí al video. ¿Está? Bueno, chicos, ¿nos estamos viendo? Dale, profe, Dale, cualquier profe. ¿Ya consulta. está? ¿Qué pasó? ¿Ya está? ¿En serio? Digo, porque como estoy con la alergia, todo eso pasó todo rápido y apenas puedo entender algo. ¿Qué te pasó? No entendí. Estoy con la alergia, viste, estoy
Medio con los ojos cerrados, recién ahora le pongo la gota y ahora veo mejor. Bueno, después mira el video. Después mira el video. ¿Está? Sí, con esto ya estamos por el día de hoy. Después miren el video de vuelta, revisen los apuntes y van a tener el cuestionario para ir respondiendo, a ver qué es lo que entendieron de todo esto. Y, Bueno, profe. Buen fin de semana, chicos. Dale, profe. Igualmente, profe. Gracias, profe. Dale. Nos vemos. Chao.